El filósofo moralista francés Nicolas Chamfort dijo: las 3/4 partes de la locura no son sino necesidades. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Así que la locura es necesidad, ¿no? Bueno, pues veamos cómo se refleja la cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. No podemos tapar el sol con una caja. Que te toquen y te paguen por eso es prostitución. El problema en la vida no siempre son las acciones, sino las malas interpretaciones. Discúlpelo, es un tontito. Ay, mamá. Pero a ver, déjame verte de tu vestimenta. Toque solo por tips. A ver, date la vueltita, a ver. Bueno, ya tú me irás explicando esto. No, Primero que nada quiero pedir una disculpa por venir con mi uniforme de trabajo. Ah, tú... Pero es parte de lo que... Es una depravada, Ok. es una depravada de ella. Usted va a entender. Ok, perfecto, cómo no. Ok. Israel, explícame tu demanda contra Adriana y dime lo que exiges para resolver este caso. Ando indignado, enojado, no sé ni cómo comenzar. Esta mujer está enfermando, vea, a mi niño. Ella es la madre de mi hijo. Lo que estoy pidiendo ahorita es la custodia completa de mi hijo. Ahorita en mi vida está pasando por una etapa complicada. Tengo que dejar este país en 3 meses. Tengo que ir a Guatemala. Tenemos una orden de deportación Estamos en la misma completa. situación, no sé Aquí por qué está se está la orden de asustando. deportación para que vea que ella no está haciendo nada para hacer. ¿Y tú eres guatemalteco? Sí. Ah, pero suenas mexicano. Suena mexicano porque me crié en México durante 5 años. Ah. Y aparte también convivir con esta mujer, también se me pegó el Algo bueno acento y las aporté. malas palabras. Ok, o sea, ustedes tuvieron una relación. Tenemos una relación. Ajá. Un hijo en común. Déjale cuento un poquito más. Conozco en México a esta persona. Pues sí, nos enamoramos. Tenemos un niño. A los 2 años de tener nuestro hijo, yo decidí venirme a buscar fortuna a este país. Ok. Lamentablemente, pues el destino no es como uno quiere. Uno viene a este país, piensa que va a haber mucha fortuna, mucho dinero, y tuvimos que estar picando piedra sobre piedra y trabajos mal pagados porque no teníamos papeles. Claro. Decidimos separarnos. Ok. Porque no le echaste lo suficiente. No, sí le echaba muchas ganas. Le echaba para sacar el matrimonio adelante. le echaba muchas ganas, Por eso pero te me dio la es fácil. necesidad de trabajar aquí. Ustedes no se casaron. No nos casamos. Ok, no se casaron. Ok, perfecto. Pero nos separamos y decidimos, después de la separación, tener la custodia compartida de nuestro hijo. El pasado miércoles que recojo a mi niño, paso por mi niño y me doy cuenta que mi niño es un niño muy tranquilo y se ha peleado. Le pregunto, ¿qué pasó, mijo? ¿Por qué te peleaste? Él me cuenta que en la escuela los niños le estaban diciendo que su madre era una prostituta y Porque se defendió. no soy una prostituta. Y se defendió para defender la dignidad de esta persona. Vea cómo está. Esto es indefendible. No se Ok, puede eso es defender humano. eso. Ok, ya yo veo que ambos han sido deportados. Sí. Ambos tienen carta de deportación. Tú para Guatemala, ella para México. ¿El niño de dónde es? ¿Dónde nació el niño? El niño nació en México. O sea que el niño también está Y indocumentado. yo quiero que se vaya conmigo a Guatemala con mi hijo. El niño se va con su madre, Ok. se va a México. Entonces, Ahí me va a tirar a mi hijo. Tú quieres que el niño se vaya contigo a Guatemala. A Guatemala, para que sea un buen ejemplo. No quiero que pasen un día más con esta persona, que es una persona depravada y prostituta. La están Depravada, pero con más pantalones que los que tuviste tú para sacar el hogar adelante. Estoy muy orgullosa de mi profesión, A ver, porque considero ok, que es una ok. profesión, y estoy muy orgullosa de lo que hago. Ok, No me avergüenza ser ¿Eres un una ejemplo madre para nuestro luchona, hijo? ¿Eres un ejemplo ser una para el madre niño? luchona y sacar a mi hijo adelante. Ok. Pero es que eso no es un ejemplo para nadie. Tú estás aquí entonces para pedirme la custodia del Completa niño. de mi niño, que no pase para ni que un vaya día más con esta contigo persona enferma. a Guatemala. Sí. Pero eventualmente lo vas a separar totalmente de la madre. Pues que es una mala persona. Vean lo que está haciendo. Él Todo el está mundo exagerando la tenemos al situación. padre como ejemplo. Ella no puede ser un exagerando la ejemplo. ¿Hace cuánto ella hace esto? Tengo 3 meses haciendo Ok. esto, doctora. Ok. Y tengo un video que la fui a grabar el pasado fin de semana, que no tuve a mi niño, fui a grabar a esta persona. Hubieras llegado Y a es tocar, algo hubieras horrible. dejado una propina, Tenía ya que una andabas formación ahí, de como digo si fuera yo, la ¿no?
depravado. Había puro Ok. depravado. Déjame ver la Si hay una fila, quiere decir que estoy Déjame haciendo ver algo la bueno. evidencia que ella busca Hay por algo ti. bueno que hay aquí. Señor director. Mira mi niño hermoso. A ver, ¿lo estás contaminando al niño? No, está ayudando a su mamá. Él no tiene el morbo que tienes tú. Sí, el morbo. Tú estás enfermo de tu mente, estás mormoso, estás mal, estás contaminando al niño nada más. Míralo. Ve al cómo me pobre ayuda. niño, lleva el desinfectante. Porque lo enseño que la higiene es primero. A la higiene. Míralo. Ve al depravado que tiene ahí, puro depravado tiene como cliente. No me avergüenza. No te avergüenza, nada te va a Vergüenza te avergonzar. debería dar a ti no tener los pantalones de mantener y seguir manteniendo a tu hijo, porque él mantiene un mes sí, un mes no, no es No nada tengo seguro. trabajo Yo completo no porque puedo, recuerda que no vivir tengo así. papeles, no es tan fácil, Pero tengo mira, coraje para yo hacer las tampoco tengo cosas. papeles, pero tengo los pantalones de Ok. montarme en este uniforme. Pero hay e irme mucha a gente trabajar que está, para sacar a mi hijo hay gente adelante. anciana que tiene Ok. discapacidad y está haciendo trabajo. Las No es ancianas no justificación. pueden, no se puede dar el justificación. lujo de tener este empleo. Ok, ya, te entiendo. Esta es la única actividad que ella ha hecho que a ti te molesta como madre. Bastante. No, Me indigna. pero es la única. Sí. En los 7 años que tiene ese niño, Sí. ella ha sido una buena madre. Soy una buena madre. Es lo que te estoy preguntando, ¿sí o no? Sí. Ha sido buena madre. Sí, he sido buena madre. Ok. Adriana, cuéntame qué es esto. Mi uniforme de trabajo. Explícame. Trabajo en esto, me vi en la necesidad de trabajar en esto, porque pues debido a que soy ilegal aquí, no tengo documentos, es bien difícil para mí. Conseguir trabajo. Él un mes me da, aporta económicamente, otro mes no es nada seguro y no me puedo dar el lujo de que un mes como a mi hijo y otro no, me vi la necesidad de hacer esto. Llegamos a dormir en el carro porque no teníamos ni para pagar la renta. Y no se me hace justo que venga este hombre a que me quiera juzgar y estarme echando tierra que soy una mala madre cuando todo esto yo lo he hecho por mi hijo. Todo lo hago por mi hijo. Y nadie se me va a quitar a mí la custodia de mi hijo porque yo no soy una mala madre. Ok. El niño se va a ir conmigo a México. Dime esto, ¿cuánto ganas al día en esta actividad? De 150 a 180 dólares. Diarios. 2, 3 horas. No está mal. No descuido a mi hijo. Se va a la escuela, yo me voy a A trabajar. ver, tú estás desnuda dentro de esa caja. Sí. Y las personas pagan algo, una contribución, No por tengo tocarte tarifa. o los senos o la vagina. ¿Alguien se ha fresqueado contigo? ¿Ha sido inapropiadísimo? Sí, ha habido propuestas sexuales, las cuales no he tomado. Considero que nada más con que me toquen, considero que es suficiente. Nunca ha habido ningún tipo de penetración. Es nada más tocar, no estoy enseñando ninguna parte. No les estoy cobrando una tarifa, es nada más un tip, no hay una tarifa fija. Bueno, alguien se ha pasado, si le ha quedado la mano ahí mucho rato, No. o la gente son normales, un poco tocan. normal. Yo considero que porque es en un lugar público que me pongo, no se atreven a hacer algo más. No me voy a un hotel, estoy en un No, lugar claro, público. el niño te acompaña a Sí, esto. me llevo a mi niño. Lo que pasa es que mi niño tiene asma crónica. En su vida le han dado 2 ataques que le ha perdido la respiración. No me puedo dar el lujo de dejarlo con una vecina. No confío en nadie. No me puedo dar el lujo de dejarlo. No voy a dejar a mi hijo en la casa solo. ¿Y no Me te lo llevo. molesta que el niño vea? No, porque sabe que es un niño inocente, no tiene el Le está echando a morbo que perder tiene el el morbo, papá. ¿no? El papá Esa está es una morboso, persona está enferma. enfermo. Él mira, mal y quiere intoxicar a mi hijo. El niño lo mira, no sé si miró en el video, está contento ayudando a su mamá. Él El cree pobre que está niño no ayudando sabe a su lo que es mamá ser depravado. y no está haciendo nada mal y él está emocionadísimo porque va a ir a Disney. Le voy a cumplir su sueño. Cosa que el padre nunca pudo ir, ni siquiera Pero al el padre parque, se gana que es de el gratis, dinero con nunca sudor lo de su llevó. mente. ¿Tú Ok. con qué sudor te ganas? Ok. Pues bueno. con ¿No? lo que... Con Ok. este No, sudor, no tienes defendible. ¿Tú tienes testigo? orgullosamente. Sí, tengo un testigo. Pasemos al testigo de Israel, por favor. Les cuento que la idea no es Ay, la original asustona. de la asustona. demandada. Luego les comento de dónde nació. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Tu nombre? Mi nombre es Paola. ¿Y tú quién eres, Yo Paola? soy la mamá de un compañero del hijo de ellos, de Sebastián. ¿Y? ellos pelearon en estos días en el colegio y mi hijo en estos días también ha estado muy agresivo. Él quería ir a Disney
Me Y quiere le culpar dije a mí de la agresividad de su hijo. que no teníamos dinero Ella porque es somos una persona familia humilde. trabajadora. Momento. Que no tenía dinero y entonces mi hijo me dijo que porque yo no hacía lo de la cajita para que yo también me metiera en manos y yo le dije a ella, yo fui hasta Una donde persona ella, le trabajadora. insulté y le dije que es una morbosa, que es una pecadora porque eso no Morbosa se eres hace, tú, asustona. porque se gana la vida suciamente, doctora, yo me la gano bien, No yo no está tengo papeles sucio. tampoco. Yo trabajo en casa de familia, yo limpio, yo corto grama, yo hago de todo. Yo me la gano justamente, honradamente. Cada quien se lo ella es gana una como pecadora, ella pueda. es la que No, va es que a ir es al un infierno. ejemplo para su hijo a seguir. Yo sí me gano la vida Tú eres un ejemplo honradamente. para Yo seguir a trabajo nadie. alrededor, hay gente que está lavando, limpiando Puro espejos. depravado tienes Yo como trabajo, cliente. no limpiando Yo nada limpio. más así levantando Yo no la tengo mano. que Yo estoy desnudarme. aportando algo, yo estoy No. A mí no me me están tocan. dando mi Yo dinero no tengo sin que hacer nada. desnudarme para yo Ella ganarme es la una vida. asustona, Ella no se le está hace desnuda. fácil, se Sí, le pero hace le fácil. tocan sus partes íntimas, doctora. A mí no me tocan Tu nada. esposo te las toque sin darte No, tip. bueno. Qué pena tu vida, ¿eh? No, mi esposo me da. Y no me da tips, me da. Más fea, Ok. mire. ¿Tú tienes más testigos? No, tú no tienes a más testigos. Tú tienes testigos. Yo tengo uno. Pasemos al testigo del día. Ella se le hace fácil como tiene un esposo que la mantiene, yo no. Yo soy padre y madre a la vez, mijita. Les cuento algo. Esta idea no es original. Ella la asumió y la adaptó a sus necesidades. Pero hay una artista española que hace algo parecido con una caja de cristal. Ella lo hace como conciencia a la violación de las mujeres. ¿Me tocas? Si te lo permito. Ella lo hace con una caja de cristal para que el que toque también se vea reflejado en esa caja de cristal y sepa que así es la sociedad. Esta es la sociedad que vivimos. Ok, aquí está Eduardo, que ha venido a apoyar a la demandada. Sí, doctora, yo hace tiempo Un soy cliente. depravado igual que ella. Vea el tipo cómo está. Hace tiempo que soy cliente de ella y realmente no ha sido... ¿Cliente de qué tipo? Nomás de tocar... La perversión de la depravadilla. mi mejor esposa, cliente, mi se esposa podría y yo hemos ido con ella, más es algo diferente para nosotros y así como pareja nos ha ayudado más la vida sexual. Antes era más fría y conmigo y todo, entonces desde que le conocimos a ella... Ah, pero ya ustedes lo tienen de terapia y todo, la cosa. Me O sea, para considero nosotros una es así. sexóloga sin haber ido a la escuela. Porque a mí me parece que esto es una novedad, esto es novedoso. Pero ya como terapia sexual, bueno, ya yo no sé ni qué Pues decir. cada quien en su mente le ayuda como Ah, depende de la no, mentalidad. yo me imagino que sí, el ser humano es bien... Doctora, yo la miro como con ganas de tocar. Como que la Yo- miro con ganas de tocar. ¿Gusta? ¿Me puedo arrimar? Escucha lo que te voy a decir. Yo te voy a dar una propina sin tocar. Bienvenida. Porque te considero que eres una persona que has usado tu ingenio lo mejor posible Para en, sacar a mi hijo en adelante. este mundo. En este mundo el sexo vende. El ser humano se quiere hacer el pulcro, el místico, pero al final Te hablan. somos todos unos morbosos y el sexo vende. Gracias. Gracias. ¿Sabe cómo lo veo yo, doctora? ¿Quién está aquí? El niño. El niño vino. Sí, está el niño. El niño es el último testigo de este caso. Vamos a pasar al niño junto con la sexóloga Antonia y pásame a la doctora Madeline Hernández y pásame al policía que tengas allá atrás. Y el niño se llama Sebastián. Hola, Sebastián. Hola, mi niño hermoso. ¿Cómo estás? Bien. Qué gusto conocerte, venga. Bueno, a ver, una pregunta, tú y yo acá. Ya yo te veo que tú acompañas a mamá a hacer su trabajo. ¿Y a ti qué te parece? Normal. Normal, Normal, ya ¿verdad? ves, le está enfermando la mente. Tú Piensa lo que es estás normal. Eso no es enfermando. normal. Déjalo que hable. Tú lo Está estás hablando el contaminando. niño. Lo estás contaminando. Yo no creo que ustedes necesiten hablar. Ni Estamos gritar. hablando él y yo. A ti te parece normal, pero has tenido pelea con amiguitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi mamá soltaron a mi mamá. Porque soltaron a mi mamá. Ahora dime algo. Tú quieres mucho a tus padres, a los dos. Pero si hubiera que escoger, porque la vida es a veces complicada, ¿con quién preferirías vivir? Con mi mamá. Con tu mamá preferirías vivir. ¿Ve, doctora? ¿Qué haces tú cuando sales con mamá a trabajar? ¿Qué te toca hacer a ti? Hincharle a la gente tirar para que te con la... A ti te toca echarle en la mano para que tengan las manos limpias. Ah, perfecto. ¿Y lo haces bien?
Ok. Ya te puedes retirar. Dale. Ve con Roberto. ¿Ve, doctora? El niño está limpio, doctora, usted ya su pudo mente con- está tan inocente, Un momento. que él no mira No, el pero ya morbo. pudo usted correr, que el niño está enfermo, está echando a perder por tu culpa. Ya. Tú lo miras Ok. mal. Sexo vende, ¿verdad, Antonia? El sexo vende, pero la paternidad tiene una responsabilidad, doctora. Y esta mujer nos está dando cuenta de las consecuencias que los actos que está teniendo en este momento van a tener en el desarrollo de la ¿Estará muy sexualidad de su estudiada aquí hijo. Además, déjeme hablar, además de los vínculos que establezca en pareja. Este niño está aprendiendo que la sexualidad a cambio de dinero vale. Está aprendiendo que puede ceder su cuerpo a cualquiera. Incluso es un niño que está en riesgo de abusos de pederastia. Porque al final, si ve a su mamá que la tocan por dinero, no pasa nada, o que la tocan en la calle, Estoy no pasa en mis nada, cinco sentidos, no estoy piensa borracha que para la no toque estar un viendo lo extraño, que no veo. pasa pero un nada. momentito. Estará muy estudiada, pero ella no sabe la situación en la que yo Adriana, estoy. sin ofender. Un momento. Lo que me preocupa es la información que le está dando a la mamá. No sabemos si en realidad ella le está hablando, le está educando, enseñándole, porque el niño también tiene que aprender parámetros de Primero, lo que yo es... no sé si ese niño sabe que ella está desnuda abajo de esa caja. No, Yo no sé. él no lo mira con ese morbo. Pero lo que me preocupa... Él lo sabe. Lo que Él me- lo sabe. Él lo sabe. Sí. Él lo sabe y si no lo sabe, la mamá le dará alguna explicación de qué tipo de trabajo tiene. Además, un niño con 8 años es consciente de que la sexualidad existe y de que ese tipo de prácticas son sexuales. Claro. Obviamente no tiene deseo sexual hasta que llega a su adolescencia, pero sí sabe Que hay algo lo que se está inapropiado. desarrollando Sí, ahí. y el Sabe problema que es está así, que pero no sabe se que no estoy aprende lo que es exhibiendo nada. normal Está y todo no tapado. normal. Entonces este Estoy niño desnuda puede aquí adentro, pero está incluso todo hasta estoy tocar tapada. a otros niños en la escuela porque eso es lo que le está aprendiendo. Claro. Afecta. Detective, ¿hay algo ilegal en lo que ella está haciendo? Claro que sí, doctora. Cada vez que hay un intercambio de dinero por actividad sexual, entonces Es como ya si eso me se considera... Si me tocan Y la además... boobie, es como si me tocan la mano, es No, piel. y además No la es está haciendo nada- delante no del es nada niño. malo. Tiene como el niño como A la demás cómplice no tengo una de tarifa, esto. mire, You know, esto dice es conducta. tip, no dice una tarifa. No importa, cada vez que hay tiene una inter- tarifa, cada vez que dice hay tip, intercambio es de una dineros, propina. está bien Yo no voy- gracioso, pero es si algo alguien me bastante mete la serio. mano, yo no le voy a exigir pon dinero. Si no trae dinero, pues nada más tocó y que le vaya bien. Adriana, tú no estás entendiendo nada. No se me hace justo esto. No es justo. Es nuestro hijo. Este tipo de conducta delante de un niño de esa edad no es estás un delito entendiendo bastante serio. Nada. Ella no se da cuenta. Yo no sé si no se da cuenta o no le da la gana de no darse cuenta de lo que está haciendo. Pero ella está involucrando a su hijo en una actividad que es altamente sexual, ilegal. Yo no entiendo cómo a ella no la han detenido. Yo tampoco. A la artista original la detienen en todas las presentaciones que hace. En todas. Y es una chica que no va con un hijo, va sola. Pero uno por necesidad no puede empañarle la visión de ética, de moral a nuestros hijos. Estás abusando sexualmente al hijo. Al hacerlo partícipe de esto, lo estás empañando, lo estás desmoralizando, lo estás abusando. Él no entiende, es un niño. Yo te entiendo como mujer que estás tratando de hacer dinero para complacerlo a él, El sacrificio. pero el sacrificio es inapropiado para esa criatura. Es que no hay más. Ahora yo tengo el doloroso problema de que el niño quiere vivir con ella. Tú tienes ciudadanía mexicana también, ¿verdad? Sí. Doctora, yo considero que si la mamá no hace esto en presencia del niño, si No ella se hay da cuenta, problema. si ella reconoce No que hay esto es problema. perjudicial para el niño. No hay problema. Él ya lo dijo, yo soy una buena madre, es nada más esto que no le gusta. ¿Te das Soy una cuenta? buena madre. ¿Te das cuenta que lo que has Eso hecho lo hice por es... mi hijo. ¿Te das cuenta que es erróneo lo que has hecho frente a tu hijo? Pues sí, pero es un sacrificio. Y los sacrificios, hay veces que uno no hay límites. ¿Pero a qué precio? ¿De la moralidad de tu hijo? No, al precio de sacar a mi hijo adelante. ¿Para a qué? ese precio. ¿Para qué? ¿Para ver que a A las usted mujeres se se le le hace paga y fácil se porque puede usted tiene un tocar en el sueldo fijo, futuro? yo no tengo un ¿Para que no sueldo respete a fijo. la mujer en el futuro? No, al contrario, está respetando a las mujeres porque a mí nadie me toca. A mí nadie me agarra a fuerzas. Usted puede Nadie. perder a su hijo. Nadie. Nadie me agarra. Decisión del caso, te concedo la demanda. He dicho, caso cerrado.
Y por eso es que yo quiero que él me dé la parte de la casa, porque él está con una mujer que está viviendo con su mujer y con sus hijos, y yo quiero que él me dé, porque ellos están aprovechando de lo que a mí me tocaba. Entonces, que me